Hablando del plan del maestro, permítame revelarle el plan del maestro para su vida, y es el de bendecirte. Ese es el deseo de Dios para con la humanidad, bendecirnos desde el poder encontrar la salvación y el perdón de nuestros pecados, el poder acceder a la vida eterna, el tener esa vida eterna desde aquí en la tierra, con los principios del cielo aplicado en la tierra. No necesitas llegar a la eternidad para vivir en lo sobrenatural. Recuerda que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a predicar el reino, Él vino a predicar el evangelio, y en esa predicación del evangelio decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y ese plan del maestro era que como sucede en los cielos, suceda en la tierra. Y sí, aquí en la tierra operamos naturalmente, pero cuando los cielos tocan la tierra, ya no se vive en lo natural. Dios nos permite entrar en una dimensión sobrenatural, donde no hay explicación humana a las cosas como se dan, pero sí podemos atribuirle al poder de Dios sobre nuestras vidas. Y en esta serie queremos desafiar tu corazón a que puedas creer en ese plan perfecto que Dios tiene para ti. Y Él desea bendecirte. Durante varios años tenemos esta hermosa costumbre de celebrar un tiempo de primicias. Hacemos nuestra fiesta de las primicias un domingo en específico. Te recordé que va a ser el 2 de febrero. Ese día venimos todos como familia. Preparamos y separamos una ofrenda con amor para dejarla como nuestra primicia delante del Señor. Y volvemos ese domingo un domingo de honra, pero al mismo tiempo volvemos ese domingo un domingo de consagración. Venimos todos con nuestras familias y tomamos ese domingo el tiempo necesario para orar por todos, poner manos sobre todos, ungir a las familias y consagrarnos así delante del Señor. Creemos en este principio de que si las primeras cosas son puestas delante del Señor o consagradas al Señor, lo demás queda bajo su bendición. Permítame recordárselo con las escrituras hoy. Y si vienes conmigo a Romanos el capítulo 11, acompáñeme a Romanos el capítulo 11 y vaya conmigo hasta el verso 16. Romanos 11 y verso 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjese aquí, esta escritura del Nuevo Testamento nos habla del poder de las primeras cosas bendecidas por Dios. Dice: si las primicias habla de lo primero. Y cuando hablamos de lo primero, debemos entender que hay un segundo, hay un tercero. Si no, deberíamos llamarlo lo único. Pero la Biblia habla si lo primero, si las primicias son santas. Santas, sin la palabra santidad, es apartado para Dios. Entonces, si lo primero es apartado para Dios, es santificado, la Biblia enseña que la masa restante también lo es. Y pone un ejemplo muy fácil de entender. Si la raíz, cuando nace algo que va a prosperar, que va a dar abundante fruto, todo empieza con un brote de una raíz. De una raíz brota. Y entonces, si la raíz, que es lo primero que ocurre, esta es consagrada al Señor, dice que las ramas que vienen como consecuencia del crecimiento también serán bendecidas. Este es un principio que, aunque en algún momento se instauró como una ley, y vamos a aprender por qué se puso esa ley, cuál fue la razón por la cual Dios instauró esta ley, convirtiéndola en una celebración.
Una de las fiestas más mencionadas en la Biblia es la fiesta de las primicias. Es la tercera fiesta más mencionada. Pero antes de que esto fuera por una ley, este principio está desde el comienzo, desde el inicio. Y quiero llevarte por un momento en esta hora a poder ver ese plan maestro de Dios, de quererte bendecir, aprendiendo la importancia de las primeras cosas puestas delante del Señor. ¿Me expliqué acá? Así que estos próximos minutos vamos a recorrer las escrituras para verlo desde el comienzo como un principio de vida, a través de la instauración de una ley que el pueblo debía de cumplir, y llevarte a la actualidad de cómo y por qué lo celebramos hoy. Acompáñeme por un momento al inicio de todo. Y si vas conmigo hasta el libro de Génesis, el capítulo 4, acompáñeme a ver esta porción acá. Génesis, el capítulo 4, y quisiera que veas los primeros versos de esta porción. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Quiero que vea que la Biblia lo primero que describe de los hijos de la primera familia es gente trabajadora. Uno fue pastor de ovejas, se iba a dedicar a cuidar el rebaño, y el otro se iba a dedicar a labrar la tierra, a trabajar la tierra para que de la tierra salgan frutos. Y luego dice el verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos. ¿De los qué? Primogénitos, guarda esta palabra, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta es la primera escena bíblica donde se habla de una ofrenda. Dice la escritura: y andando el tiempo trajeron. Ese andando el tiempo a mí me enseña de que lo que Caín y Abel hicieron en traer una ofrenda a Dios, lo aprendieron de sus padres, lo vieron dentro de casa. Y yo quiero enseñarte este principio. La iglesia puede enseñarte mucho, pero los primeros maestros de la honra a Dios somos los padres que debemos enseñarle a nuestros hijos. Con la pastora continuamente les estamos enseñando a nuestros hijos a honrar a Dios. Ellos reciben una mesada, ¿verdad? La abuela les da una mesadita, y entonces de lo primero que les enseñamos es la honra a Dios. Apartar el diezmo de lo que reciben y apartar una ofrenda con que venir y presentarse delante de Dios, diciéndole: Dios, gracias porque nos has bendecido. Y ellos en el tiempo lo aprendieron de sus padres. Pero hay algo interesante en esta historia. Ambos trajeron una ofrenda. Quisiera echar abajo una mala concepción cuando escucho a veces a predicadores decir: es que no importa lo que des, porque lo que a Dios le importa es la condición de tu corazón. Y déjeme decirle que esto no es como la Biblia lo describe en la primera vez que yo veo el acto de honrar a Dios. No lo veo en la primera ofrenda, como tampoco lo veo cuando Jesús estaba en la tierra, cosa que los pastores no hacemos, pero solo Jesús hace, ¿verdad? Que deja ver la historia que cuando entregaban las ofrendas en el templo, fue Jesús el que describió cómo los ricos ofrendaban, pero también describió cómo una viuda pobre dio apenas un par de monedas, que era todo lo que tenía. Entonces Jesús no solo vio la disposición del corazón de ellos, sino que también vio lo que entregaban. Pare ahí un ratito, quiero que sepa que yo como pastor nunca estoy viendo lo que se entrega, ni a título personal, ¿verdad? No lo veo así. Pero lo que quiero enseñarte es que Dios sí. Porque al final no importa tanto lo que mire el hombre,
como lo que mira a Dios. Permítame enseñarle. Y en esta primera historia de esta honra a Dios, Dios dice que vio a Abel y a su ofrenda. Otra vez, a Abel y a su ofrenda. Y vio a Caín y a su ofrenda. Porque al final estaban poniendo algo en las manos, en sus manos, como una honra al Señor. Pero la Biblia deja ver que hubo una ofrenda que agradó a Dios y hubo una que desagradó. Así lo leímos, ¿verdad que sí? Ahora quiero invitarte a volverlo a leer con atención y que veas conmigo la diferencia de estas dos ofrendas, de estas dos honras. Vuelva conmigo hasta el verso 3. Aquí de Génesis 4, y dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y verso 4 dice: y Abel trajo también, pero hay una diferencia aquí, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel se tomó el tiempo de estar atento a la primera camada que nacerían de sus ovejas, y de las primeras que nacieron las separó, y dentro de las primeras que nacieron escogió la más gordita, es decir, la más sabrosa, la más bonita, la más rechonchita, ¿verdad? Y la separó y dijo: lo mejor se lo voy a entregar para mi Señor. De Caín no se dice esto. De Caín se dice que agarró una ofrenda del fruto. ¿Le ha pasado? Vamos, aquí le voy a poner este ejemplo, usted va a estar de acuerdo conmigo. ¿Le ha pasado que hay domingos que venimos a la casa del Señor y cuando el pastor del campus nos anima a honrar a Dios, en ese momento, ay Dios mío, la ofrenda, ay, qué hago, qué doy, y agarras y del fruto tomaste algo de tus bolsillos y lo trajiste a Dios? Pero estoy seguro que hay momentos en donde Dios te ha bendecido, que lo primero que has dicho: esto lo voy a separar para mi Señor, porque yo quiero honrarle y agradecerle por lo que Él me ha dado. Quiero que sepan que bajo Caín y Abel no había una ley que los gobernara en cuanto a qué dar y cómo dar. Esto fue un principio que lo aprendieron en casa a través de la vía del amor. A ver, todos digan conmigo: amor. El amor es el único verbo que necesita de otro verbo para demostrar ese amor. Voy acá. El amor necesita de otro verbo que accione el amor. Si yo solo le digo a mis hijos que los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, pero no tengo acciones hacia amor en darles un techo por amor, darles alimento por amor, pagar sus estudios por amor, llevarlos de vez en cuando a alguna distracción por amor. No sé si me estoy explicando acá. Es como cuando usted está enamorado. Cuando usted está enamorado, usted no va, no sé cómo les fue en los regalitos de Navidad, pero si usted ama a alguien o está enamorado, a usted no le va a agarrar la última compra del 24. Ay, Dios mío, es que eso puede ser como que a la suegra, que uno se olvide del regalo de última hora, ¿verdad? Pero a la persona que usted ama, que el corazón le late, no digo que no ame a la mía, a mi suegra por si acaso, es un ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Usted cuando ama a alguien se prepara con tiempo. Y uno no va a la tienda y le dice: deme lo peor que tenga, lo que esté por caducar. Usted no lo dice así. Y nadie le está obligando a decir: cómprale lo mejor. Si lo obligan, probablemente es porque usted no ama a esa persona correctamente y me lo están forzando. Pero donde no hay amor, donde hay amor,
No hay que forzar a nadie. Uno lo hace con placer. Uno lo hace con agradecimiento. Cuando tú amas a alguien, estás agradecido con una persona, tienes un gesto de hacer algo especial por esa persona. Perdón, pero si lo hacemos aquí en la tierra, entre nosotros los seres humanos, ¿por qué hemos llevado algo como tan trágico o tan lejano a nosotros la práctica de hacerlo con aquel que nos da el recurso para vivir, que nos ha dado la vida y el aire en nuestros pulmones y el latir en nuestro corazón? ¿Cómo no hacerlo con Él? ¿Está acá conmigo? ¿Cómo no hacerlo con nuestro Dios? Y así vemos este primer principio. Este principio de poder traer por amor delante del Señor. Pasa el tiempo, déjeme llevarlo en la historia y llevarlo hasta el tiempo donde por 400 años el pueblo de Dios había sido esclavo de la potencia más importante de aquel tiempo llamada Egipto. Y ellos tenían un sistema de vida y ellos estaban esclavos a ese sistema de vida. Pero ¿te recuerdas cuando Dios levanta a Moisés, aquel que liberó al pueblo? ¿Te recuerdas que le fue a hablar a Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo? ¿Te recuerdas que mandó plagas para que Faraón deje ir al pueblo y no los dejó ir hasta la última plaga? Ve conmigo por un momento a esa parte de la historia. Quiero que veas esto conmigo en el libro de Éxodo. Acompáñeme rápidamente hasta acá. El capítulo 1, perdón, vamos hasta el capítulo 5. Cuando Moisés le pide a Faraón que deje ir a su pueblo. Éxodo capítulo 5, y acompáñenme a ver los primeros 2 versos de acá. Mire qué interesante es esta historia. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Hasta ahí la cosa está un poco trágica, pero mire cómo termina: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Espérese un ratito. Ese pueblo que le servía a Faraón, el pueblo de Dios, no era un pueblo pequeño. Era un pueblo que durante los 400 años, es decir, varias generaciones, muchas generaciones, ese pueblo había nacido en Egipto, se habían multiplicado y habían crecido en gran manera. Sin embargo, nunca habían oído hablar Faraón del Dios del pueblo, de Israel. El pueblo de Dios nunca habían oído hablar del pueblo de Dios. Ahora, no era un pueblo pequeñito. Si vienes conmigo por un momento al capítulo 1 de Éxodo, ve conmigo hasta allá, Éxodo capítulo 1, y mira el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ojo, no eran un pueblo pequeño, no eran un pueblo botadito, eran un pueblo respetado. Tan respetado que ya los egipcios tenían temor de ese pueblo tan grande que había crecido en medio de ellos. Siendo grandes, habiéndose multiplicado, Faraón nunca escuchó hablar de Jehová, el Dios de su pueblo, el Dios de Israel. Ahora, ahí mismo en el capítulo 1, vaya al verso 7 y mire esta realidad. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ojo, fructificaron, multiplicaron, fueron fortalecidos en extremo, se llenó de ellos la tierra. Y Faraón, cuando Moisés le viene a decir: deja ir a mi pueblo para que vaya a ofrecer sacrificio a Dios,
Faraón se voltea y dice: ¿quién es Jehová? No lo conozco. Aún siendo el pueblo de Dios un pueblo fuerte. Entonces permítame enseñarle algo. Uno en este mundo puede multiplicarse, puede crecer en gran manera, fortalecerse, hacer crecer sus recursos sin Dios. Es lo que había pasado aquí al pueblo. Pero ese pueblo fortalecido, crecido en gran manera y prosperado, era un pueblo que seguía siendo esclavo al sistema de Egipto. Y hay mucha gente que en nuestros tiempos prospera económicamente, pero sigue siendo esclavo en su mente al sistema de este mundo. Estamos esclavos a un sistema en donde nos enseña el engaño de las riquezas, como que si ellas fueran el Dios que nos permite cuándo reír, cuándo llorar, cuándo hacer algo, cuándo no hacerlo. Y estamos en un sistema en este mundo donde todo pareciera que tiene que ver con trabajar y generar, pero nos hemos hecho esclavos a este sistema. Y entonces Dios dijo: voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Pero no era necesariamente una esclavitud física, porque ellos habían crecido en gran manera, eran fuertes, pero eran esclavos mentales. Tenían principios erróneos en la mente que debían ser transformados, y entonces los sacaría de esa esclavitud para poderlos llevar hasta la tierra que Dios les había prometido, una tierra desde el plan perfecto que Dios tenía para ellos. Y entonces los saca de Egipto. No les iba tan mal en Egipto. Acuérdense que cuando el pueblo sale y su primera temporada en el desierto, cuando tenían hambre, la mayoría se quería volver a Egipto. Recuerda, se quejaban con Moisés y Aarón y le decían: si nos volviésemos a la tierra de Egipto, donde ahí teníamos carne y comíamos rico. Es decir, no les iba tan mal, pero seguían siendo esclavos en su mente y en su corazón de un sistema que Dios nunca diseñó para ellos. Entonces Dios decide sacarlos, y cuando decide sacarlos, se recuerda que manda plagas. Pasan 9 plagas, y en esas 9 Faraón no da su brazo a torcer, sino hasta la 10ª plaga, donde finalmente Faraón dice que se vayan y los deja ir. Vaya conmigo a ese momento de la historia. Acompáñeme rápidamente a ver esta porción. Esto se vuelve muy interesante. Éxodo capítulo 12. Acompáñeme a ver los primeros 3 versos de esta porción. Éxodo 12 y los primeros 3 versos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses en el año. Y les da instrucción: hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Váyase hasta el verso 5. Vamos a avanzar aquí por el tiempo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras, las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en donde lo han de comer. Usted sabe la historia. ¿Qué sucede aquí? Cuando ellos ofrecen ese cordero o cabrito al Señor, ponen la sangre sobre los dinteles, y esa noche, cuando el espíritu de muerte visitó la tierra de Egipto, mató a todos los primogénitos en hombres y animales. Pero donde la sangre estaba en las puertas, en los dinteles de las puertas, fueron protegidos. Ustedes saben que al día siguiente
se levantaron en Egipto con la terrible noticia de la muerte del hijo de Faraón, de todos los animales y de todos los pequeños primogénitos que habían muerto. Sin embargo, el pueblo de Dios fue protegido de todas las plagas. Esta fue la que llevó a Faraón a decir que salgan. Pero ¿sabes lo que les estaba enseñando Dios a su pueblo? Les estaba enseñando que dentro de todo lo que tenían, el primer mes del año, ellos iba a marcar un antes y un después en la vida de ellos, de esclavos a libres. Y lo parte con esta, los llevó a esta realidad. Cada primer mes del año me van a tomar, les dijo, en el primer mes del año, que es ahora, me van a tomar una ovejita o un cabrito. Y les dio la especificación de lo que tenían que ofrecerle. Le dijo, me lo van a hacer con uno que no tenga defecto, que sea tiernito de 1 año, y me lo van a ofrecer en la tarde de tal día. Y entonces, ¿sabes lo que hizo Dios? Les enseñó a poner primero a Dios por sobre todas las cosas que tenían. La libertad de ellos empezó en el momento que ofrecieron a Dios ese animal de ellos, sin defecto, tiernito de 1 año, ponerlo delante del Señor. Y entonces, al ofrendarlo, fue agradado de tal forma a Dios que protegió las primicias y el resto de las casas del pueblo de Dios. Dios usó el principio de las primeras cosas consagradas a Él para poder traer bendición sobre Israel y sacarlos del cautiverio. Yo no sé, Casa de Fe, en qué áreas todavía estás en cautiverio. Probablemente tienes una economía esclavizada. Probablemente tienes un cautiverio en ciertas áreas de nuestra vida. Pero la forma como Dios sacó a una verdadera libertad a su pueblo fue enseñándoles a ponerle a Él por primero. Lo primero que harían era ofrecer ese cordero al Señor. Si vas hasta Éxodo 13, te lo dejo de tarea, y lees los primeros versículos, cuando esos primogénitos de hombre y de animales salieron de Egipto, lo primero que Dios les dice al otro lado del Jordán es: me consagran sus primogénitos de hombres y de animales. Míos serán, dice el Señor. Porque hay un principio poderoso, Casa de Fe, y es que cuando lo primero es consagrado al Señor, entonces lo demás queda bendecido. Es así donde Dios instaura esta fiesta de las primicias, donde a partir de la salida de Egipto, ellos celebrarían una vez al año en esta fiesta las bondades de Dios para con ellos en sus recursos, cómo Dios les había provisto. Y entonces venían y traían a la casa delante del sacerdote esas primicias, demostrando el agradecimiento y la honra que a Dios le daban en esa fecha, en el comienzo del año. Casa de Fe, hoy ya no vivimos por una ley. Si alguien me puede acompañar para ir cerrando esta enseñanza. Ya no vivimos por una ley, porque el cumplimiento de la ley lo hizo Cristo. La Biblia enseña que Cristo es la primicia y nosotros somos esas ramas injertadas, bendecidas. Él fue la primicia. Por eso, si vas a la Escritura, te recuerdas Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabes? Esta palabra unigénito significa el primero. El primero, comparte la raíz de el primero. Él nos dio lo primero.
Él nos dio lo escogido, Él nos dio lo mejor. Él lo dio porque nos amó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es la primicia que trae la bendición a lo restante, que somos nosotros. El cielo hizo como Abel aprendió en el inicio. Escogió lo primero, lo mejor, y lo ofreció al Señor. De la misma forma lo hizo el Padre para con nosotros, mandándonos a Jesús, el unigénito, el primero y lo mejor que el cielo tenía. Cada año nos preparamos al empezar el año, creyendo para que juntos podamos separar nuestra primera ofrenda al Señor, nuestra primicia al Señor. Este principio hoy no está bajo una ley. Casa de Fe no lo hacemos por una obligación. No lo sienta así. Es más, si usted no lo hace, no está incumpliendo a una ley. Pero aquí lo hacemos por como en el comienzo sucedió. Abel no vivía bajo una ley para darlo. Sin embargo, él dio lo primero, lo escogido y lo mejor. Y esa es la forma como hoy nosotros damos. Dentro de este plan perfecto que Dios tiene para nosotros, lo primero consagrado a Dios trae bendición para lo restante. Y hoy quiero invitarte a que le creas al Espíritu Santo, que lo mejor está para nosotros en este 2025. ¿Cuántos recibimos la palabra en este día? Vamos, si recibes la palabra, dale fuerte ese aplauso al Señor.